Vamos a cruzar hacia el país hermano de Chile. Allí nos está esperando Sebastián Vega, es cantautor, diácono, religioso diácono de Don Orione. Nos estás escuchando, Sebastián, bienvenido. Vero te saluda desde Argentina en Yes. esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contento de poder acompañarles, contento también de la misión que Dios me da cada día de poder servirle a través, bueno, primero que todo de mi ser religioso y después a través de la música. Sí. Qué bueno, queremos conocer tu historia, verdaderamente muy, muy bueno poder ver que a través de las canciones hay detrás mucha, pero mucha historia. Contanos en qué lugar de Chile primero te encuentras, Sebastián. Yo me encuentro en Santiago, estoy aquí en Cerrillos, Ok. en una de las comunas de Santiago, del Gran Santiago. Vivo en el pequeño Cotolengo, una institución que trabaja con personas con discapacidad intelectual severa y o profunda, Sí, que también está presente en Argentina, por supuesto, don Orión estuvo claro. en Argentina viviendo 3 años, él es un sacerdote italiano, que vivió en Argentina y que fundó en países como Chile. Y acá vivo, en el pequeño Cotolengo, pero tengo distintas funciones. Como bien dijo, soy religioso y diácono, eh, y entonces estoy en parroquia, estoy en el colegio, estoy también en la pastoral juvenil vocacional, entonces me toca recorrer desde las casas que tenemos aquí en Chile de Don Orión. Qué lindo. ¿Cómo nace? Vamos ahí, a los orígenes de cómo Dios te ha llamado, querido Sebastián, a la fe y a la música. ¿Vinieron de la mano ambas cosas? ¿O primero fue No. la fe y luego la música, al revés? ¿Cómo fue la historia? Bueno, yo soy, o sea, llevo la música por mi papá. Él es cantante. Ah, Él, de hecho, participa todavía a estos festivales de la voz interregional, wow. y va bien, entonces desde chico siempre con ese gusto por la música y de competir. De hecho, yo también entré en eso. Y la fe era para algo paralelo, totalmente paralelo. Yo no sabía que esto tenía una cierta vinculación, o podía Sí. tener un vínculo, y que eso lo encontré y me di cuenta de que al final mi apostolado era eso, la música, y empezó a ampliarse, digamos, en lo que es en coros, para los matrimonios, para funerales, y después ya en cosas más serias como encuentros de oración y sanación. Siempre mi música, bueno, igual tengo canciones alegres, pero soy más de música de oración, de adoración, de alabanza. Eh, y creo que eso me ha ayudado a tener también un encuentro porque las canciones que he escrito nacen desde la oración. O sea, no es que yo un día me digo, ya hoy día Ah, he escrito mira. tal cosa porque quiero escribir tal. Bueno, igual han surgido canciones así, pero son las que menos siento, digamos, como estas otras que son producto de la oración. Eh, Ajá. ¿Te claro, acordás de bueno, ese primer llamado, Sebastián? Eso de esas voces, ¿no? Que Dios utiliza, que soplan quizás al oído, al corazón, decir, Sebastián, Sebastián, quiero que cantes para mí, porque podrías haber elegido quizás cantar, cantar otro tipo de música, ¿no? Pero bueno, Dios te ha llamado aquí. ¿Te sí. acordás qué momento estabas pasando? ¿Qué situación de vida allí tenías? Sí, bueno, yo empecé cuando tenía 16 años, tuve un encuentro fundamental, un encuentro fundamental con Dios, que fue un encuentro de jóvenes, de Sí. conversión, en el cual ahí empiezo a develar un poco esto del servicio. Pensé que era las ciencias políticas, el derecho, pensé que era eso y Ujú. después, claro, fui descubriendo poco a poco este llamado que Dios tenía para mí a nivel de consagración. Eh, Sí. la verdad es que la música me fue acompañando a este proceso. En este proceso también sufrí, cantando evidentemente, como joven que Mm. canta y que no mide muchas veces las cosas, y también con poca técnica en esos momentos, sufrí nódulos en mis cuerdas vocales. Y como Oh, decía, sí. en ese tiempo cantaba en coros, en temas de oración, en cosas así.
en una banda también de juvenil, católica. Y en ese momento no dimensionaba, digamos, la riqueza que tenía la voz, hasta que tuve ese quiebre, ¿no? de nódulos, que no era grave porque no era para operarse, pero sí era para tratarse. Y claro, yo ahí descubrí que Dios quería que yo pudiese dedicarle mi vida, porque fue, digo, un milagro, porque a pesar que tuve terapia, acompañamiento de fonobiología, Mm, siento que Dios me abrazó en ese momento de fragilidad y de pena, porque pensé en un momento que no iba a cantar más, qué sé yo, uno siempre se pasa, y sobre todo yo que soy medio ansioso, dije, a lo mejor yo no voy a poder cantar más, no sé qué, pero Dios quiso otra cosa. Y ahí empecé eh, y sentí que Dios me abrazaba y que tenía que dar estos pasos mm. para cantarle a Él. Qué hermoso. Vamos a escuchar una canción que se llama Levanto mi corazón. ¿Querés contar la génesis de este tema musical? ¿Cómo ha surgido? ¿En qué momento lo has escrito? Simplemente la génesis, porque después el contenido, después de Mm. escucharla, charlamos sobre eso. ¿Cómo nació este tema? Esa canción nace ya en formación, yo ya estaba en formación. De hecho, esto creerme, el cuento, digamos, de que mis canciones también podían ayudar a la gente, porque yo antes solamente cantaba covers, pero esto Mm, de que mis canciones fuesen también instrumento, empieza justo cuando yo empiezo en la formación en el 2017, ya hace 9 años atrás, la formación religiosa. Y ahí en el Cotolengo, haciendo servicio en uno de los hogares, después de haber tenido una experiencia, una Eucaristía con un sacerdote muy querido y que no hablaba español, entonces yo me concentraba, sufro de déficit atencional, entonces me concentraba muchísimo para entenderle en italiano, que en ese momento no sabía italiano, entonces sí. concentraba, entonces para agarrarle las frases más importantes. Y me quedó eso, levantar el corazón. Y en ese momento de Mm, servicio en el Cotolengo, en un hogar con un residente, que es particular, porque ellos no todos hablan, no todos se pueden expresar de una manera, se expresan de distintas formas, se comunican de distintas maneras, se comunicaron conmigo a través, digamos, de quizás parecen gritos para otros, pero eso me fue llevando a tararear esa frase que me quedó, y de hecho fue lo primero que creé, fue el Levanto mi corazón con esa melodía. Nace en el pequeño Cotolengo y por eso es muy significativo para mí, porque yo soy diácono y si Dios quiere el 16 de julio me ordeno sacerdote. ah, Entonces, wow. todo este tiempo de recordar estas cosas, justamente como dijo el Génesis, y claro, esta canción cuando me preguntó qué canción me parecía compartir, esta, quizás no es una de las más populares en sí en cuanto a reproducciones, porque hay otras que, como la que escuchamos al inicio, que superan, digamos, esta canción en cuanto a reproducción, pero sí ha tenido también lugares, en lugares y en gente, también eventos muy significativos a nivel de conversión, a nivel que me han escrito, que he podido seguir también como acompañante espiritual. Entonces, significa mucho, sobre todo en este momento en el que me encuentro. Vamos a escucharla, querido Sebastián. Sebastián Vega está aquí compartiendo la tarde con nosotros desde Chile, desde Santiago, y presenta este tema. Siempre, Sebastián, que compartimos los temas musicales en este espacio de música y palabras, lo tomamos como un momento de oración. Y le decimos a la gente que se detenga en la partecita donde siente que el propio Dios lo hace detener, por el mensaje que trae, quizás esa estrofa, ese verso. Así que quédense con nosotros, recen con nosotros y les presentamos a ustedes este Levanto mi corazón de Sebastián Vega. Así suena en el aire de Radio María TV.
Ah, Sebastián Vega, cantautor chileno religioso de la Orden de Don Orione y próximamente sacerdote. Lo escuchábamos con Levanto mi corazón. Hermosísimo tema, querido Sebastián. Muchas ¿Qué gracias. mensaje a vos propiamente te da esta canción, de acuerdo a lo que nos contabas de su historia, de sus inicios? Pero cuando la volvés a escuchar, ¿qué te dice Dios al corazón? ¿Qué rescatás de ella? Bueno, que estoy aquí para servirle, para responder a la misión, que la misión de Dios es grande, infinita, tenemos Mm, tanto que entregarle, tanto por hacer, que lo poco que hacemos para nosotros es insuficiente, pero para Él es enorme. No obstante mi pequeñez, como dice la canción, Él se fija en mí, se ha fijado en mí y se sigue fijando en mí para poder servirle para mayor gloria de Él, por supuesto, para la mm, evangelización, para donarme, para entregarme, para trascender en el amor. Yo creo que eso es una de las cosas más lindas que ujú. el Señor me invita hoy día, a trascender en el amor. Sí, acá toca un aspecto muy importante, querido Sebastián, que es cómo sabemos lo que Dios nos pide, Mm, cómo reconocemos la misión, el camino de la misión. En esta frase me parece que por ahí puede ir, o intuyo que puede ir la respuesta en el aquí estoy, ¿no? Como lo decía Samuel en el Antiguo Testamento. Aquí estoy, Señor. Es la disposición, es la oración. ¿Cómo descubrimos esto que Dios nos quiere decir y trazar como camino, que es nuestra propia misión en la vida? ¿Qué te parece a vos? Bueno, la verdad que siempre se acompaña con la oración, o sea, uno tiene que detenerse y escuchar la voz de Dios, y eso implica callarse uno, abrir los oídos internos y dejar que Él te vaya mostrando. Eso es una gran parte, digamos, es un lugar rico en donde Dios se revela, en la oración, pero también en la vida. O sea, yo creo que si no es la oración, en las cosas sencillas de la vida, Él también se revela y te va mostrando pequeñas cosas, de repente desde lo que uno hace, desde este mismo encuentro que tenemos hoy día. Me doy cuenta, me puedo dar cuenta de que Dios está aquí presente, que Dios se revela en nosotros y que nos muestra su rostro en distintas personas. En mi caso ha sido la música, ha sido el pequeño Cotolengo, ha sido en los jóvenes, ha sido en el servicio mismo, que implica entregarse, y eso evidentemente se descubre con el discernimiento, o sea, sin un discernimiento puede ser a lo mejor desde el estómago y no desde el corazón y desde lo que Dios quiere. Por eso uno implica detenerse, implica el silenciarse y estar atento, porque Dios se revela, como también dije, en las cosas sencillas de la vida. Ujú. Y una vez que se revela, hay una pregunta que dice la letra de la canción. ¿Cómo no responder? Porque muchas Mm. veces se revela y somos nosotros los que nos hacemos los distraídos, ¿no, Seba? Y sordo, sí, Y más, sordo. sí, 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 sí. ¿Cómo no responder? Claro, sí, tal cual. Somos, por Tenemos que eso ir hacia somos esos tan lugares pequeños. donde nos permite el Señor responder de alguna manera, pero tenemos que abrir el corazón, porque si nos hacemos los Mm. sordos y así, distraídos, más difícil, ¿no? Y somos tan pequeños que eso también nos puede jugar en contra. Pensarnos así, no por falsa Claro. humildad, sino por decir, soy tan pequeño, ¿yo qué le puedo ofrecer a Dios? Si desde mi ignorancia, desde no sé qué, no soy capaz de, etcétera, ¿no? Pero Dios se fija en los pequeños, no busca grandes cosas para revelarse, para que uno se pueda entregar, servir, amar. Eh, no basta Sí. ser rico en nada, solo en Ujú. el amor, Hay otro eso sí. tema, solamente en el amor con mayúscula. Hay otro tema muy interesante de la canción que es que Dios nos espera perfectos para indicarnos el camino, sino desde donde estemos, ¿no? Desde donde estemos, Dios nos llama. Me hacía acordar a la palabra de Jeremías, que de Jeremías decía, bueno, pero yo soy un muchacho, y otro que decía, no sé hablar, Moisés, ¿no? Mm. No espera nuestra perfección, sino que nos llama así como somos, como estamos, y así como somos y estamos, podemos responder a su llamado.
Ujú. El hincapié que hacía el Papa Francisco, la santidad es para todos, todos, Claro. todas, todos, todos, sin distinción. No, ninguno acá es perfecto, no porque estemos, en el caso mío, dedicado a la vida religiosa, consagrada, futuro sacerdote. Soy más que alguien que no está en esta posición, todo lo contrario, o sea, puedo ser igual de pecador que cualquiera de ustedes, y lo más probable es que lo sea, pero Dios se ha fijado en mí, en esta condición de servidor, pero también se fija en otros, en ustedes, en cada uno de nosotros, en los distintos servicios, distintas misiones que Él tiene preparado y que justamente hay que escuchar con detención. Dios se revela, tenemos que escuchar y actuar. Mm. Él se Ahí, comunica, y Él se basta la comunica. disposición. Ujú. Hablas mucho de la pequeñez en esta canción y quería preguntarte cómo se liga esto con la obra de Don Orione, ¿no? Porque creo que hablar de Don Orione es hablar desde el servicio, desde la pequeñez. Contanos un poco cómo es la obra y por qué hablamos de pequeñez cuando hablamos de Don Orione, qué es lo que más admirás también de su persona. Bueno, don Orione es un hombre, fue un hombre y es un hombre porque hoy día también recordamos su cumpleaños. Ay, Su mira. inicio, sí, 154 años. Y bueno, él fue pequeño en cuanto a su situación económica, pero también él quiso vivir pequeño, quiso ser siempre pequeño. De hecho, la congregación se llama Pequeños Hijos de la Divina Providencia, los Claro. pequeños Cotolengos, las pequeñas hermanas misioneras de la caridad, que son las hermanas de Don Orione, fundadas también por Don Orione. Eh, Todo él desde lo pequeño. ¿Por qué? Porque él quería expresar, y no, repito, desde una falsa humildad, que Mm, somos pequeños ante los ojos de Dios y que también nosotros estamos para los pequeños, para los últimos, para los descartados, como decía él, de la humanidad, de la sociedad. Los descartados que también acentuaba mucho el Papa Francisco, los marginados, las periferias existenciales, los pobres, don Orione también le decía, pero pobre en todas sus dimensiones, eh, generalmente la opción preferencial por los pobres, pero también los pobres de espíritu, que también necesitan de Dios, que también necesitan eh, de este encuentro, de esta reconciliación, de este volver a hacer comunión con Dios. Yo creo que Don Orión es humildad, es la que ha trascendido y que nos deja a nosotros como una inspiración, como una ruta a seguir para llegar a Jesús de una manera más humilde, eh, desde la pequeñez, desde lo pequeños que somos. Dios se fija también en eso. mm. Y ese ejemplo de esa parte es claramente un guiño que le hago a la Virgen María en el cántico, ¿no? Cuando dice, no, nos ha fijado en mi pequeñez. Y sí, y yo me siento también tal cual, eh, que no obstante lo frágil, lo pecador que soy, Dios encuentra en mí un espacio, un instrumento que puede llegar a acercar, que puede conducir, hacer puentes, que puede eh, lograr que otras personas encuentren también, encuentren a Dios. En el caso nuestro, Mm. los orionistas, los frágiles, los pobres, pero así otros en la educación. Bueno, nosotros igual tenemos colegios, pero nuestro focus principal, nuestro carisma es el amor a la iglesia y al Papa, que se traducen, Mm. digamos, a través de las obras de caridad, como los colegios, los cotolengos, las parroquias, centros de drogadicción, trabajo con mujeres, bueno, depende de los países, porque eso es lo lindo de nuestro carisma, que como responde a la necesidad de la iglesia, se encarna en el contexto en el cual estamos. Claro, y acá en Argentina, allá en Argentina y en Chile, más o menos la realidad es similar, colegios, parroquias y Mm. pequeños cotolengos. Y estos centros también, Así es. como comentaba, de drogadicción. Mm. Muchas obras que tienen que ver con ello, una figura grande, la de Don Orione, ¿no? En la pequeñez. ¿Cuál es
tu día a día, tu accionar, ¿cómo combinás tu vida de religioso en la obra? ¿Qué es lo que haces? Decías que ibas de parroquia en parroquia también. Y la música, ¿cómo se combina eso, querido Sebastián? Bueno, siempre esto fue desde el comienzo de la formación como tema de mi propia formación. Uno se va configurando, Mm, uno va, entra a la formación y eso ayuda también a empezar a discernir, digamos, el perfil de religioso, de cristiano religioso, digamos, que se va configurando para el día de mañana igual ser un servidor, en mi caso el sacerdocio. eh, Desde un equilibrio. Y en mi caso he encontrado el equilibrio perfecto, podríamos decirlo, porque, claro, hoy día yo estoy en este pequeño cotolengo viviendo, pero estoy al servicio primero de la comunidad religiosa, al cual estoy encardinado, por decirlo de una manera, y después, claro, las necesidades son en la parroquia, con sus comunidades, después, inclusive en el pequeño Cotolengo, que no tengo una función particular, pero igual disponible para la colaboración. Después en el colegio, en la pastoral, los jóvenes. Claro, como soy el más joven dentro de los hermanos, evidentemente también tengo ese desafío de poder acercarme a los jóvenes eh, en las distintas instancias que tenemos y las parroquias, los pequeños, perdón, el colegio y además en un centro pastoral, juvenil y vocacional, que es un centro que es de la obra, que responde a nuestra delegación religiosa chilena, y eso me hace viajar a las casas, digamos, las comunidades, a las ciudades en donde estamos presentes. Acá en Chile estamos en 4 ciudades, con 12 mega obras, digamos, son grandes las obras de Don Orione, los colegios, más de 1.000, casi 2.000 alumnos, los cotolengos también, 600, 800 personas con trabajadores, con residentes. Eh, entonces tenemos harto que hacer, pero mi misión mm, principal es esta, los jóvenes. Entonces los jóvenes se relacionan mucho con la música. Me ha pasado que, bueno, yo estuve fuera varios años por formación, estuve en Italia viviendo y cuando ahora volví en agosto del año pasado, me empecé a relacionar más con ellos, con los jóvenes. Igual me sentía un poco desactualizado un poco de los jóvenes porque, claro, la realidad es distinta. Estaba trabajando, oye, igual hacía pastoral, pero con menores, ¿cómo se llama? No adolescentes, preadolescentes. Entonces sí. era distinto. Y después otra cultura, otro contexto. Entonces volver aquí fue acercarse a esta primera, digamos, el primer amor que tuve en la pastoral, que fue el trabajo con jóvenes, fuerte que tuve antes de entrar a la formación. Eh, entonces, claro, y ahí me doy cuenta cuando me voy relacionando con ellos que se relacionan mucho con la música, sea música, porque igual he escrito canciones para Don Orione, para la obra, pero también estas otras canciones que son canciones más universales, que son canciones para orar, para tener un momento de intimidad con Dios. Entonces, también haciendo oraciones cantadas, hay harta participación de jóvenes. La verdad que eso siempre me ha impresionado. Me van siguiendo varios jóvenes y estar Mm, presente, acompañar, y no solamente por una cosa vocacional como para crecer en cuanto congregación, pero sí para acompañar. Creo que el futuro y la esperanza de la iglesia está en los jóvenes y creo que mi desafío hoy día es poder estar acompañándolos mm, como un pastor que está atrás, en medio, adelante, pero que está con ellos. Y eso me ha tocado mm, vivir este último tiempo, acompañando jóvenes desde el sur hasta el norte de nuestra congregación en distintas actividades, pero claro, eso me muestra que hoy día la música es un nexo que hace que sea mm, eh, un método, un canal de conexión también con Dios, eh, y se complementa totalmente. Bueno, no sé el día de mañana cuando me toque hacer otra actividad, pero yo creo que siempre con este equilibrio que fue desde el comienzo, o sea, que fue discernido, acompañado, hablado.
con los formadores de los momentos, y también como una oportunidad para evangelizar, una evangelización que trasciende edades, no solamente jóvenes, eh, pero es una cercanía, ¿no?, que tengo con los jóvenes, sin duda. Mm. Ahí te vemos en fotos que estamos viendo, junto a un gran sacerdote religioso y cantante que es Cristóbal Fons, ¿no? El padre Cristóbal. eh, ¿qué influencia tiene sobre tu música el padre Cristóbal, también como chileno? ¿Y qué hay de estos encuentros? Ahí te vemos, en las fotos junto a él. Bueno, el padre Cristóbal, claro, o sea, yo creo que dentro de la música chilena católica, mi referencia siempre ha Mm, sido él, primero porque es sacerdote, sin decir que los laicos no me han generado nunca un impacto, pero claro, como mi vocación hacia el sacerdocio, tenía esta admiración particular. Después también por el método de oración que él hace, o sea, utiliza el canto a través de oraciones cantadas, algo que también me mm, identifica bastante. Entonces siempre ha sido un referente, y ha estado, digamos, de hecho una de las canciones que escogí para la misa de ordenación, en canto de comunión, una canción de él, bueno, hay varias canciones de él incluidas, pero una en particular que fue la primera canción que tuve en un teléfono cuando en ese tiempo cabía una canción con suerte en el celular. Eh, y claro, y para mí tiene un impacto vocacional también, que es la que se llama Canción al Corazón de Jesús. Eh, sí. con él he tenido estos encuentros. Él también está en Roma, la última vez que lo vi fue ahí. Mm. Eh, y claro, un referente, un hermano muy cercano. Él es una persona también muy humilde, muy sencilla. Mm. Eh, entonces, por eso digo que es un referente. Qué hermoso. Atrás tuyo vemos la imagen de María, querido Sebastián, y preguntarte en tu camino de fe y como cantante de la Virgencita de Guadalupe, ¿qué significa María? ¿Qué lugar ocupa María dentro de tu camino? Bueno, María, aquella que está al lado mío. Yo no puedo describir mi vocación sin María, eh, porque yo creo fielmente que ella siempre me ha acercado a Jesús desde los momentos de rebeldía, en los momentos de quizás de desánimo. Eh, Ella me acompaña desde siempre, y lo digo porque mi familia, como que de cierta manera desde pequeño me empaparon del amor a María. Hoy entiendo el amor a María, no como centro, porque centro es Jesús, pero sí Mm, fundamental en este caminar. Yo tengo una alianza particular con la Virgen María de Schoenstatt. eh, Soy mm, aliado, tengo alianza de amor con ella de hace ya varios años, eh, y una relación filial. De hecho, mi ordenación diaconal fue un 8 de diciembre, una fecha muy particular para mí, para mi familia, que es la Virgen Inmaculada de Concepción. Eh, y ahora la ordenación sacerdotal es el 16 de julio, acá en Chile, mm. bueno, a nivel internacional es el Día de la Virgen del Carmen, pero en Chile particularmente es nuestra patrona, patrona de la congregación. Sí. Entonces, claramente, María tiene mucho que ver en mi vida vocacional, en mi vida personal en general. Yo le debo mucho, 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 mucho. Hermoso escuchar eso de un hijo tan, con tanto amor a su mamá. Y también ¿Qué se siente? carisma Sí, orionista. En un par, don Orión tenía cuatro claro. amores. Por supuesto, Jesús, la iglesia, el Papa, los pobres y María. Y creo que Y cuando María. conozco este carisma, digo, este es mi carisma. Qué hermoso escuchar eso, con tanta alegría también, ¿no? Signo de que va ahí el camino de lleno y correcto. Sebas, ¿qué se siente este próximo paso? ¿Cómo sentís este próximo paso de ser sacerdote en el Día de la Virgen del Carmen? Eh, ¿qué siente un joven al dar este paso? Ya tenés un camino como religioso
Orionita, pero ¿qué se siente esto de dar el paso a entregarse así por entero al Señor en esta vocación en particular? Mm. Bueno, después del noviciado, que es una experiencia también fundante dentro de la vida religiosa, descubrí que una de mis vocaciones más grandes era ser religioso. Ahí hubo dudas Mm, si a lo mejor ser sacerdote o no, porque es un servicio que complementa a este ser religioso, que claramente es un sacramento potente que la orden, claro. Eh, yo iría, claro, con esto ya totalmente decidido, con todas estas ganas, con esta entrega, me encuentro solamente en estos momentos con mucha ansiedad de que llegue el día, contentísimo de poder servir a la congregación, a la iglesia y a la iglesia en general, a toda la gente, desde este ministerio, a través de los sacramentos. Eh, ya he vivido en este tiempo de diaconado esto de celebrar sacramentos, pero claramente ahora me quedan estos también tan lindos que llegan a emocionar y se me paran los pelos cuando lo pienso, como la ay, confesión sí. y la unción de los enfermos. Yo creo que eso es una cosa que me llena mucho, me da muchas ganas de que llegue el día para ponerme a confesar y etcétera, ¿no? Y claro, un servicio que se complementa a este ser religioso y que quiero vivirlo con mucha humildad, con mucha cercanía con la gente. Yo creo que ese es mi primer llamado, la Qué lindo. cercanía. Yo creo que hoy día ser sacerdote es, como dije, caminar atrás, en medio y adelante del rebaño, siendo uno más y no tomar distancia de la gente. Entonces eso me llena y claro, ansiedad para que llegue este día, una emoción. Este tiempo ha sido también tiempo de emociones, en donde uno va recordando, así como esta canción que es parte que escuchamos, ¿no? Que cuando me preguntaron me vino enseguida a la cabeza porque estoy en este tiempo como de, no digo de conclusión, pero sí como de en donde hago ciertas reflexiones de lo que ha Mm, significado desde mis 32 años digamos, hasta hoy, lo que ha significado ser cristiano, ser religioso y ya futuro sacerdote. Emoción, mm, eh, nuevamente esto de sentirse pequeño, pero a la vez Dios mm. sé que me va a ayudar. Él me metió aquí, me va a tener que sacar en los momentos de apuro. Y no, y con confianza en Él y ciertamente también en la Virgen que ha sido mi compañera de toda la vida.